Buenas, ¿cómo están? Yo soy Eduardo y hoy quiero llegar aquí con una gran acción de gracias de que el partido de México no es hasta las 5 de la tarde. Sí, porque si fuera ahora a las 12, pues creo que nada más que venía un cubano y un peruano, y ustedes saben de quién estoy hablando, a los fieles. En mi barrio, cada vez que México juega, pues cada vez que México tiene un gol, pues hay una gran fiesta y empiezan a lanzar fuegos artificiales. ¡Boom, boom, boom, boom! Y mi perra empieza a ladrar y los otros perros del barrio empiezan a ladrar y yo quiero ladrar también y aullar un poco, que hay mucho ruido. Y ayer tuvimos también una ocasión de tener fuegos artificiales, ¿no? Y de celebrar algo muy bello que ocurrió hace 250 años en este país en el cual vivimos y en el cual gozamos de la libertad. ¿Y qué fue lo que ocurrió allá? Bueno, pues nuestro país declaró su declaración de independencia y nosotros también venimos de otros países que tuvieron también declaraciones de independencia. Pero a mí me encantan las palabras que se leen en esa declaración de independencia. Dice, sostenemos como evidentes por sí mismas estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de felicidad. Y ahí en eso, cuando lo podemos reducir a una palabra o una frase, encontramos la libertad. La libertad. Encontramos que esa libertad ha sido dotada a nosotros, dice ahí, de acuerdo a esa declaración, por nuestro Creador. Entonces, ¿qué celebramos en realidad en este día? Pues celebramos esencialmente esa libertad de que gozamos, que el Creador, el Dios nuestro, nos ha dado. Y aquí se nos plantea otra pregunta. ¿Qué es la libertad? ¿Entendemos lo que es la libertad? De una manera simplificada, pudiéramos decir que la libertad es la habilidad de hacer lo que me dé la gana. Y muchos de nosotros tratamos o abordamos ese tema de libertad de esa manera. Yo quiero hacer lo que yo quiera y esa es la libertad. Pero ya que esta definición no toma en cuenta cómo mi libertad afecta a otros, cómo mis acciones pueden eliminar o disminuir la libertad de otra persona, pues quizás necesitamos una definición un poco más sofisticada, ¿no? Y podemos decir, somos libres para hacer lo que queremos siempre y cuando nuestras acciones no injurien la libertad y el bienestar de otros. Una manera más simple de decir esto es, mi libertad termina donde tu nariz empieza. No puedo afectar tu libertad, no puedo afectar tus derechos con mi libertad. Mientras esas sean las maneras cotidianas y comunes de definir o de tratar de cómo podemos usar nuestra libertad, varios personajes de la historia han tratado la libertad con más propósito, con más definición. Por ejemplo, Simón Bolívar dijo esto, un pueblo que ama la libertad al fin será libre. La libertad es el único objeto digno del sacrificio de la vida de los hombres. Para Bolívar, la libertad era algo que era inevitable para los que estaban dispuestos a sacrificar sus vidas. Benito Juárez, uno de los presidentes de México, declaró algo parecido. Dice, la democracia es el destino de la humanidad, algo inevitable. La libertad, su abrazo indestructible. Su brazo indestructible. El poeta cubano, José Martí, porque no podemos dejar a los cubanos fuera, ¿no, verdad? Dijo esto, la libertad es el derecho que todo hombre tiene a ser honrado y a pensar y a hablar sin hipocresía. Es decir, que yo tengo una libertad en mis pensamientos. Y el filósofo Immanuel Kant lo expresó de esta manera, la libertad es la independencia respecto de la voluntad coactiva de otro. Es decir, otro no me debe forzar a pensar
o a actuar de una manera que yo no quiero. Sin embargo, otro filósofo, Jacques Rousseau, dijo, el hombre nace libre y en todas partes se encuentra encadenado. Nace libre y se encuentra encadenado. Mientras que Sartre, otro filósofo, dijo, el hombre está condenado a ser libre. Y lo que él decía es que en su conciencia el hombre siempre es libre, aunque otras, en manera física, esté esclavizado o oprimido, en su manera de pensar, en su conciencia va a ser libre. Bueno, decía, aquí podemos seguir, ¿no? ¿Verdad? Podemos tener un curso de la universidad de todas las definiciones de la libertad y lo que quiere decir la libertad. Pero aunque hay muchas definiciones de lo que es la libertad, en realidad la podemos reducir a lo como pensamos, a esa manera relacional entre personas de cómo tratar de la libertad. John Stuart Mill dijo, la única libertad que merece ese nombre es la de buscar nuestro propio bien a nuestra manera. Es decir, más o menos lo que me dé la gana. En contraste, Nelson Mandela dijo, ser libre no es solamente desprenderse de las propias cadenas, sino vivir de una forma que respete y fortalezca la libertad de los demás. Una definición busca nuestra propia gratificación y satisfacción y beneficio, mientras la otra busca el bienestar y la libertad de otras personas. Y como dije ya, aquí podríamos seguir explorando todas estas definiciones de la libertad. Pero hoy, al terminar nuestra serie en el libro de los Salmos, los cantos para toda temporada de la vida, yo quiero ir a las Escrituras. La pregunta principal es, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dicen las Escrituras? ¿Qué es la libertad? Más específicamente, los invito a examinar conmigo dos preguntas. Primero, ¿dónde encontramos la fuente de nuestra liberación? ¿En gobiernos? ¿En nuestra sociedad? ¿En nuestras acciones y nuestros logros? ¿En las riquezas que nos dejan hacer lo que queramos? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es el obstáculo principal para obtener nuestra libertad? ¿La injusticia socioeconómica? ¿La opresión de gobiernos y sociedades? ¿Las acciones de otros seres humanos contra mí? Para responder estas dos preguntas, hoy quiero abrir nuestras Biblias allí en el Salmo 107. Este es uno de los salmos que se han calificado o describido como un salmo de liberación. Y en este salmo vamos a encontrar una petición a Dios para ser liberado. Esta petición no ignora las realidades de nuestro mundo, esas circunstancias, situaciones y estructuras sociales que producen cadenas de esclavitud. Pero aquí también vamos a encontrar una honesta evaluación de la causa principal y fundamental de la esclavitud del hombre. Veremos una declaración repetida que el paso principal que tomamos para pedir liberación, y una declaración repetida también es el paso que nos trae esa liberación y cómo lo logra y cómo debemos responder, quién lo hace y cómo lo logra y cómo debemos responder a su acción. Comienza el Salmo con 3 versículos de adoración que nos dan el contexto del cántico completo. Y lo quiero leer aquí en la palabra de Dios. Dice el versículo 1, den gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos del Señor, a quienes ha redimido de la mano del adversario y los ha reunido de las tierras del oriente, del occidente, del norte y del sur. El Salmo se dirige a reconocer la redención de Dios. Él ha redimido de la mano del adversario y ha reunido a los redimidos de tierras extranjeras. En esto vemos el regreso de los israelitas del exilio. Es un salmo escrito por aquellos que han regresado del exilio. Pero ese regreso no ha sido fácil. Dice el versículo 4, vagaron por el desierto, por lugar desolado, no hallaron camino a ciudad habitada. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía
en ellos. Es interesante que aquí se refiere al desierto, con una alusión a los antepasados del pueblo de Israel, que caminaron por el desierto después de salir de Egipto. Y caminaron allí por 40 años. ¿Por qué caminaron por 40 años en el desierto? A causa de su desobediencia. Recordemos eso. También ese regreso del exilio debía de ser una ocasión de celebración. Sin embargo, el camino los lleva por unos lugares de desolación. Como vemos en los libros de Esdras y Nehemías, los israelitas regresaron a una tierra destruida y llena de enemigos. Tuvieron que trabajar muy duro para reconstruir las paredes de la ciudad, para reconstruir sus vidas. Y esas condiciones físicas los retaron emocionalmente, espiritualmente. Y como vimos en el Salmo 43 hace unas semanas, estas condiciones difíciles, esas oposiciones que sentimos en nuestras vidas, pueden causar que nuestras almas bajen, que se queden deprimidas y oprimidas. Y dice el versículo 6, entonces en su angustia clamaron. ¿Clamaron a quién? Al Señor, y Él los libró de sus aflicciones. Presten atención a este estribillo. Se va a repetir 3 veces más a través de este salmo. Hoy nada más que vamos a ir en los primeros 22 versículos, pero si siguen leyendo el Salmo, pues ocurre una vez más. Y nuestra verdadera liberación entonces ocurre cuando confesamos nuestra debilidad. Y venimos al Señor y admitimos y confesamos que nuestras almas fallan y que ya no podemos más. Admitimos que no tenemos nada más que ofrecer ni que hacer, que hemos llegado al fin de nuestras capacidades, de nuestras habilidades. Y en esos momentos de amarga angustia clamamos al Señor. Gritamos, alzamos nuestros rostros y nuestras manos y nuestras voces y decimos, ayúdanos, rescátanos, libéranos. Y el Señor responde. Entonces en su angustia clamaron al Señor y Él los libró. Los libró de sus aflicciones. Cuando confesamos nuestras faltas, nuestras debilidades, para buscar un rescate y amparo, el Señor nos libera de nuestras aflicciones y hace mucho más. Y Él los guió por camino recto para que fueran a una ciudad habitada. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque Él ha saciado al alma sedienta y ha llenado de bienes al alma hambrienta. Dios nos guía por un camino recto, por su camino, y satisface nuestras necesidades. Su liberación nos lleva a un mejor lugar, a una situación superior. Y en eso pasamos de la angustia a acción de gracias. Los siguientes versículos amplían nuestro entendimiento de la condición. ¿Se acuerda que preguntamos, cuál es el obstáculo para obtener liberación? Pues estos versículos nos van a responder esta pregunta. Versículo 10 dice, moradores de tinieblas y de sombra de muerte, prisioneros en miseria y en cadenas, porque fueron rebeldes a las palabras de Dios y despreciaron el consejo del Altísimo. Humilló sus corazones con trabajos, tropezaron y no hubo quien los socorriera. Estos versículos claramente declaran el porqué, la razón de la aflicción, opresión y esclavitud de los israelitas. Ese exilio que los arrebató de su patria y los llevó a ser esclavos en una tierra extraña, resultó de su pecado contra Dios, del pecado de violar el pacto que Dios había hecho con su pueblo. El salmista reitera esa realidad unos versículos después. Versículo 17 dice, por causa de sus caminos rebeldes y por causa de sus iniquidades, los insensatos fueron afligidos.
Y después, el versículo 18 dice, su alma aborreció todo alimento y se acercaron hasta las puertas de la muerte. Aquí entonces la rebelión contra Dios los llevó a las tinieblas, los llevó a la sombra de la muerte, hasta las puertas de la muerte. Su esclavitud, destitución y angustia fueron consecuencias de su pecado contra Dios. Como hemos visto 3 veces más, el salmista proclama la solución. Entonces en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones. Fíjense aquí que donde el versículo 6 que leímos anteriormente decía, los liberó. Aquí Él dice, los salvó. En esto, el salmista ve y describe la liberación de Dios como nuestra salvación. Hay una igualdad entre las dos. Y dice, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus cadenas. Y después, unos versículos después dice, porque Él rompió las puertas de bronce e hizo pedazos las barras de hierro. Él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. Con un lenguaje rico y amplio, el salmista expresa la verdad fundamental de cómo recibimos nuestra verdadera libertad. En total, Dios nos libera de la muerte, ya que el pago del pecado es muerte. La liberación y salvación de Dios tienen que derrotar ese poder de la muerte. ¿Y cómo lo hace? Envía su palabra, la cual nos sana del defecto, el efecto y el poder de la muerte, ya que nuestra fe viene por oír, y por oír la palabra de Dios, como dice allá en el libro de Romanos. Entonces, es la palabra de Dios la que nos trae esa salvación, esa sanación. Y Jesús también, quien vino a cumplir esa liberación en su cuerpo, con su vida y muerte, dice, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. En verdad, les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Jesús reitera nuestra liberación por medio de la palabra. Dice, si ustedes permanecen en mi palabra, conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. La verdad de la palabra de Dios nos libera. ¿Y quién es la verdad? Jesús declara 6 capítulos después, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta verdad de liberación no es un concepto o una filosofía o una idea de un filósofo o de un dignatario de la historia. No, la verdad de la palabra de Dios que nos libera es una persona, la persona de Cristo Jesús. La recibimos y la experimentamos en la persona de Cristo Jesús. Por eso Él dice, así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Nuestra verdadera y total liberación viene por medio de la vida, obra, sacrificio y victoria de nuestro Salvador Jesucristo. Ok, muy bien. Entonces hemos considerado y comparado las concepciones de qué es la libertad, de acuerdo a algunos eruditos y personajes de la historia, con lo que dice la palabra de Dios, y hemos leído un bello salmo de liberación, cómo la experimentó el pueblo de Israel. Y hemos visto la culminación de esa liberación en la vida y obra de Cristo Jesús. Pero quizá en este momento te preguntas, ¿y ahora qué? ¿Qué tiene que ver esto con mi vida, aquí donde yo me encuentro? ¿Cómo puedo recibir y experimentar libertad en mi vida? Para responder a esta pregunta, recuerda que en nuestras series hemos explorado la conexión entre nuestras situaciones diarias en el mundo físico en que vivimos, con nuestra vida espiritual y nuestras emociones.
las emociones que también son expresadas en los salmos, como este salmo que hemos leído hoy. En mi experiencia y en la opinión de muchos expertos, experimentamos algunas de nuestras frustraciones más agudas y nuestros enojos más oscuros cuando nos vemos atrapados en situaciones fuera de nuestro control, donde sentimos que no podemos operar de acuerdo a nuestra voluntad, lo que queremos hacer, no podemos hacer lo que me dé la gana, donde nos vemos como prisioneros de nuestras circunstancias. Allí, sin libertad, nos sentimos explotados, oprimidos, deprimidos. ¿Y quién de nosotros, pudiéramos preguntar, quién de nosotros es realmente libre? Piensa un poquito conmigo aquí. Si no es el trabajo que estamos obligados a hacer, porque el jefe me está mandando a hacer esto y lo otro, si no es el trabajo y la obligación que tenemos que trabajar, porque si no, no podemos pagar nuestros gastos, entonces es el banco que demanda pago cada mes. Y si no es el banco, es el gobierno que nos cobra los impuestos. Y si no es el gobierno, quizás sea nuestra propia familia, que exige y demanda de nosotros. Aún en nuestras relaciones más íntimas, en nuestros matrimonios, nos podemos sentir atrapados, esclavizados. Si esto no fuera suficiente, hay veces que nuestros fracasos, los errores que hemos cometido en nuestra vida anterior, nos han llevado a situaciones, han tenido consecuencias que nos causan vivir en una prisión, nos limitan en lo que podemos hacer hoy. Y una vez más, en esta condición de esclavitud a otros, de esclavitud a nuestras circunstancias, a nuestras decisiones, nos sentimos oprimidos, deprimidos. Estamos frustrados y esas frustraciones a veces que nos llevan a emociones oscuras, a enojo destructivo. Nos llenamos de amargura, reaccionamos con ira aún a los que debemos amar más en nuestras vidas, a nuestros seres queridos. Y en esos momentos de extrema angustia pudiéramos decir lo que dice el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Y él se responde a sí mismo, dice: gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y sigue diciendo esto: por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado. Te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Quiero decir algo, cuando usted se sienta en cadenas en una situación, sea una situación política, de la ley, de su familia, a la raíz de esa esclavitud que usted siente está la ley del pecado y de la muerte. Y dice aquí el apóstol Pablo que Él te ha libertado de eso. Todas las razones por que hay injusticia y los hombres se oprimen los unos a los otros aquí en nuestro mundo es porque la condición humana está bajo la ley del pecado y de la muerte. Y Jesús vino a liberarnos por su obra en la cruz de esa ley. Pero ya que estamos preguntando qué tiene que ver esto con mi vida cotidiana, mi vida práctica, llegamos a otra pregunta. ¿Recibimos liberación solo espiritualmente o nos da Dios liberación en nuestras vidas prácticas? La respuesta a esta pregunta es un poco complicada. La alzo porque hay algunos cristianos que creen que el Evangelio trae liberación total aquí en la sociedad, en nuestros países, en nuestras instituciones políticas. La respuesta es más compleja que esa. No es simple y depende de las circunstancias en las cuales la pregunta se presenta. En primer lugar, notamos que la liberación descrita en el Salmo 107 lleva a los dos sentidos. La esclavitud física del pueblo de Israel
ha resultado de su pecado espiritual, de su fallo espiritual. Por eso la solución fundamental empieza y se basa en la liberación espiritual que Dios logra en su pueblo redimido. Pero note también que el lenguaje del Salmo 107 no es solo simbólico o espiritual. Cuando dice, y los guió por un camino recto para que fueran a una ciudad habitada, está describiendo una destinación física. La mayoría de los estudiantes de la Biblia dirían, está hablando de Jerusalén, la ciudad que se iba a reconstruir y que iba a ser habitada otra vez. Y donde dice, porque Él rompió las puertas de bronce e hizo pedazos las barras de hierro, se refiere no solo a las prisiones espirituales, sino a las prisiones de esclavitud física que los israelitas sufrieron. La liberación de Dios se basa en nuestra redención espiritual, pero también resulta en cambios de nuestra condición física. Por ejemplo, si alguien ha sido liberado, redimido, de una adicción a drogas o a alcohol, eso no solo resulta en un cambio en el corazón, resulta en un cambio también en su vida física. No va a participar más en eso. Pero también debemos reconocer que no siempre seremos liberados en todo sentido, en todo aspecto de nuestras vidas. El apóstol Pablo escribe en sus cartas cómo él sufría en sus prisiones, literalmente, en el idioma original, en sus cadenas, es lo que dice. Entonces, cuando leemos mis prisiones, podemos decir mis cadenas, por la causa de Cristo, se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones o mis cadenas, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Sin embargo, este mismo Pablo es el que escribió, como vimos hace unos minutos, que ha sido libertado de la ley del pecado y de la muerte. Y aquí mantiene que sus cadenas sirven para avanzar el Evangelio. Por causa de mis cadenas o mis prisiones, los hermanos tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. La mayoría de nosotros nos vamos a encontrar en situaciones parecidas a las del apóstol Pablo. El mundo va a tratar de imponer sus cadenas sobre nosotros, pero no nos puede quitar nuestra libertad que tenemos en Cristo. Las circunstancias de nuestra vida y la injusticia del mundo pueden tratar de encarcelarnos, pero la salvación que gozamos en Cristo nos libera para adorar y para servir a nuestro Dios y Redentor. Puede que te sientas impotente e incapaz de dirigir tu vida para controlar los resultados que deseas, pero la redención que hemos recibido en Cristo nos pone en las manos del Dios amoroso y poderoso que obra en nuestras vidas según su plan. En otras palabras, la libertad que tenemos en Cristo transciende cualquier limitación y restricción que este mundo pueda imponernos. ¿Lo puede leer conmigo? La libertad que tenemos en Cristo transciende cualquier limitación y restricción que este mundo pueda imponernos. Ahora, sin duda, quizás muchos de ustedes aquí hoy se sienten en una situación de esclavitud, de prisión, de limitación en sus vidas y necesitan liberación. Yo no sé cuál sea la situación. Hay muchas maneras en que este mundo y en que el mundo bajo el peso de pecado puede imponernos una falta de libertad. Necesitamos esa salvación y rescate que Cristo nos ofrece. Entonces quiero invitarlos hoy a que vengan al frente, ahora que nuestro equipo de oración viene. Y no tengan pena. Vengan a pedirle al Señor, a implorarle: Señor, libérame de esta situación. Pasen al frente por nuestro equipo y yo voy a orar por nosotros ahora para terminar nuestro tiempo.
Oremos. Señor, te damos gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros. Te damos gracias que nos trajiste hoy aquí a este lugar para recibir tu palabra, Señor, acerca de la liberación que tú has logrado por medio de tu gracia, de tu amor y por la obra de tu Hijo Jesucristo. Señor, te pedimos que hoy aquellos de nosotros que nos sentimos esclavizados, que nos sentimos oprimidos y hasta deprimidos por una falta de libertad en nuestras vidas, Señor, ayúdanos primero a aferrarnos, a cerciorarnos de que tú nos has hecho libres por medio de Jesucristo. Y ayúdanos, Señor, también a buscar tu voluntad y tu acción en nuestras vidas, a implorarte, Señor, por esa liberación que necesitamos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, que hace todo esto posible, oramos estas cosas. Amén. Muy bien, hermanos, que pasen bien la semana. Y arriba México.